El caso de hoy es considerado uno de los más impactantes en la historia reciente de la comunidad Amish de los Estados Unidos. Los Amish rechazan la tecnología, aborrecen la violencia y viven un estilo de vida prácticamente imposible para la mayoría de nosotros. Sus comunidades, distribuidas en varios estados de los Estados Unidos y algunos otros países, son consideradas lugares muy seguros para vivir. Sin embargo, el 21 de junio de 2020, una joven Amish de 18 años llamada Linda Stoltzfus desapareció mientras regresaba de la iglesia a su casa, en la comunidad Amish más grande del mundo. Durante los últimos 6 meses, estas personas y sus respectivas agencias han dedicado su tiempo y experiencia, así como recursos significativos, a investigar lo que le sucedió a Linda Stoltzfus, quien fue secuestrada hace 6 meses mientras caminaba a casa desde la iglesia. Los detalles de lo que le ocurrió revelaron que las comunidades Amish, a pesar de ser consideradas muy seguras, también son extremadamente vulnerables. Hola chicos, ¿todo bien con ustedes? Sean bienvenidos a un video más aquí en el canal. Y en el video de hoy voy a hablar sobre el caso de Linda Stoltzfus, una joven Amish de apenas 18 años que fue víctima de un crimen brutal en una de las comunidades Amish de Estados Unidos, más específicamente en Pensilvania. Chicos, este video quedó bastante completo, lleno de detalles, así que les pido que si les gusta mi contenido, dejen un like y un comentario que me ayuda mucho en mi trabajo. Y para ti que estás llegando ahora, eres nuevo por aquí y aún no estás suscrito, si te gusta mi contenido, suscríbete para no perderte ningún video. Eso es todo por ahora. Así que sin más preámbulos, vamos al video. Linda Stoltzfus tenía 18 años en el momento de los hechos y vivía en Bird in Hand, una comunidad no incorporada ubicada en el centro del condado de Lancaster, en el estado de Pensilvania. Bird in Hand es considerado un lugar pequeño y tranquilo, donde la mayoría de la población es Amish. Ahora bien, para comprender mejor esta historia, necesito darles algo de contexto sobre los Amish. Para quienes no lo sepan, los Amish son un grupo cristiano anabaptista tradicional que se originó en Suiza y Alsacia durante el siglo XVII y que posteriormente emigró a Norteamérica en busca de libertad religiosa. Una de sus creencias es que solo quienes toman una decisión consciente de aceptar a Dios pueden ser bautizados. Creen que únicamente los adultos deben ser bautizados porque una persona adulta ya es consciente de sus decisiones y puede elegir si acepta o no a Dios. Se oponen al bautismo infantil y debido a ello, fueron perseguidos en Europa tanto por católicos como por protestantes. También son conocidos por ser pacifistas radicales. Se oponían estrictamente a la violencia y se negaban a tomar las armas, algo que era visto como una amenaza para el orden político y militar de los gobernantes de aquella época. Debido a estas y otras creencias, fueron duramente perseguidos. Muchos fueron encarcelados y muchos perdieron la vida. Por ello, decidieron emigrar a Norteamérica en busca de refugio y libertad. Hoy en día, la mayoría de las comunidades Amish rechazan el uso de tecnologías modernas como la electricidad de la red pública, los automóviles, la televisión e Internet. Viven principalmente de la agricultura, visten ropa sencilla y modesta, y utilizan caballos y carruajes como medio de transporte. Actualmente, la comunidad Amish más grande y antigua del mundo se encuentra en el condado de Lancaster, Pensilvania, y precisamente allí vivía Linda junto a su familia. Linda era la mayor de 8 hermanos. Quienes la conocían, la describían como una joven tímida y amable. Cuando no estaba con su familia o en la iglesia, dedicaba su tiempo a dar clases particulares a niños Amish con necesidades especiales. El 21 de junio de 2020, un domingo y además el Día del Padre en los Estados Unidos, Linda fue a la iglesia alrededor de las 9:30 de la mañana. La distancia entre su casa y la iglesia era de aproximadamente 1 milla. Linda caminó hasta la iglesia, donde pasó varias horas asistiendo a un servicio religioso celebrado en la granja de uno de los miembros de la congregación. Debía regresar a casa alrededor de las 12:30 de la tarde, cambiarse de ropa, recoger un postre que había preparado para su grupo juvenil y luego asistir a una reunión con ese mismo grupo, programada desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sin embargo, Linda no regresó a casa después de salir de la iglesia alrededor del mediodía. Durante la madrugada del lunes 22 de junio, los padres de Linda, Lloyd y Susie Stoltzfus, fueron a su habitación para ver cómo estaba. Sin embargo, encontraron la habitación vacía. Como Linda nunca regresó a casa después de salir de la iglesia al mediodía, jamás llegó a cambiarse de ropa como tenía previsto. Debido a eso, sus padres notaron que la ropa que había usado para ir a la iglesia no estaba allí, lo que significaba que nunca había regresado a casa para almorzar.
Lloyd y Susie se preocuparon enormemente. Sabían que algo andaba terriblemente mal. Aunque los Amish generalmente no utilizan electricidad, sí cuentan con teléfonos fijos para emergencias. Lloyd y Susie llamaron entonces a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía del municipio de East Lampeter llegó a la casa de los Stoltzfus a las 2:23 de la madrugada del 22 de junio para recopilar información e iniciar la investigación y la búsqueda de Linda. Esto llamó la atención de todos los vecinos de la familia y más tarde de toda la comunidad Amish. Temprano esa misma mañana, la búsqueda de Linda comenzó de inmediato. Todos los departamentos de policía de Bird in Hand y del condado de Lancaster se unieron al operativo, junto con cientos de miembros de la comunidad Amish. Los equipos de búsqueda, asistidos por perros y caballos, recorrieron la zona por donde se creía que Linda había caminado el día anterior, así como los campos y áreas boscosas cercanas. Equipos formados por voluntarios Amish y no Amish también realizaron búsquedas independientes en un intento de ayudar a encontrar a la joven. Además, se creó una página en redes sociales para mantener al público informado sobre cualquier novedad y permitir que las personas compartieran información relacionada con el caso. La persona que creó la página fue Mervyn Fisher, uno de los tíos de Linda, quien pidió permiso a sus padres y les explicó que las redes sociales podían ayudar en la búsqueda porque permiten llegar a muchísimas personas. Mervyn actuó como intermediario en todo lo relacionado con las redes sociales y la difusión pública del caso mediante el uso de la tecnología, ya que los Amish no utilizan ninguna de esas herramientas. Mervyn creció dentro de la comunidad Amish, pero algún tiempo después de llegar a la adultez, decidió que ya no quería seguir ese estilo de vida y comenzó a vivir como la mayoría de las demás personas. Amigos, solo para darles un poco de contexto, según diversas fuentes, actualmente hay aproximadamente 400,000 Amish en toda Norteamérica. Y contrariamente a lo que muchas personas creen, su estilo de vida resulta extremadamente atractivo para quienes nacen dentro de la comunidad, ya que la tasa de permanencia entre los jóvenes es notablemente alta, oscilando entre el 85% y el 90%. Esto significa que solo una minoría, principalmente jóvenes de entre 18 y 25 años, decide no bautizarse y opta por abandonar la comunidad. Y aun entre aquellos pocos que se marchan para experimentar el mundo moderno, muchos terminan arrepintiéndose y regresan a la vida tradicional. Pero ese no fue el caso de Mervyn. Bueno, después de 2 días de búsqueda sin éxito y sin ninguna señal de Linda, el FBI se unió al caso. La primera teoría que siguieron los investigadores fue que ella había huido de casa. Como mencioné anteriormente, algunos jóvenes que nacen en comunidades Amish deciden abandonarlas y vivir en el mundo exterior una vez que alcanzan la adultez. En algunos casos, la salida de estas comunidades ocurre de manera pacífica, pero en otros, cuando la familia es más estricta, pueden surgir conflictos. Por eso, algunos jóvenes que conocen el nivel de exigencia de sus familias deciden escapar para evitar enfrentamientos o intentos de impedir su partida. El FBI consideró esa posibilidad, razón por la cual su primera teoría fue que Linda había huido de casa. Los investigadores plantearon la posibilidad de que hubiera escapado sola o incluso con un novio. Su familia y otras personas cercanas a ella, por supuesto, rechazaron firmemente esa teoría. Según ellos, Linda amaba vivir como una mujer Amish y sentía una profunda pasión por todas las actividades y responsabilidades que desempeñaba dentro de la comunidad. Nunca había tenido novio, ni había estado involucrada sentimentalmente con nadie. Según sus familiares y amigos, en ningún momento de su vida había expresado el deseo de abandonar la comunidad Amish para vivir como la mayoría de las demás personas. Además, Linda ya tenía planeados viajes y actividades para las semanas siguientes, por lo que la idea de que simplemente hubiera escapado no tenía ningún sentido. Sinceramente, amigos, habría sido mejor que Linda realmente hubiera huido, porque entonces, probablemente, habría estado a salvo en algún lugar. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que le sucedió fue mucho peor. Bueno, los detectives comenzaron a investigar otras líneas de investigación, aunque no descartaron por completo la posibilidad de que Linda hubiera escapado. Los investigadores señalaron que, si Linda no había huido, entonces podría encontrarse en grave peligro y correr un alto riesgo de sufrir daños o lesiones. Por esa razón, fue clasificada como una persona desaparecida en peligro y una posible víctima de un delito. La primera persona con la que hablaron los detectives fue Lillian Eversole. Lillian fue la última persona que habló con Linda antes de su desaparición. Ambas conversaron fuera del granero de la granja donde se había celebrado el servicio religioso. Lillian afirmó que Linda parecía completamente normal y que no había nada fuera de lo común en su comportamiento. Después de conversar durante algún tiempo, se despidieron y Linda se marchó.
Un detalle que Lillian recordó y compartió con los detectives fue que Linda se había quitado los zapatos y caminaba descalza hacia su casa mientras los llevaba en la mano. La policía también entrevistó a 3 amigas de Linda que pertenecían a su grupo juvenil. Ellas dijeron que habían visto a Linda en los días previos a su desaparición y que se encontraba de muy buen ánimo. Cuando no se presentó a la reunión del grupo juvenil, asumieron que no se sentía bien. Como los Amish no utilizan teléfonos celulares, las jóvenes no tenían forma de llamar a Linda para averiguar qué había ocurrido. Por eso, simplemente pensaron que estaba enferma o que le había sucedido algo similar. También reiteraron que Linda era feliz y que amaba profundamente a su familia. Jamás se habría marchado sin decirle a nadie a dónde iba. Los detectives reconstruyeron la ruta que Linda debía recorrer desde la iglesia hasta su hogar. Hablaron con las personas que vivían a lo largo de ese camino y les preguntaron si habían visto a la joven aquel día. Un hombre llamado Isaac Esch, que vivía frente a esa carretera, se encontraba sentado en el porche de su casa entre las 12:30 de la tarde y las 12:45 de la tarde. El hombre informó haber visto un sedán rojo circulando hacia el este por la carretera, en dirección opuesta a la iglesia a la que Linda había asistido. El vehículo luego giró hacia una carretera cercana, se detuvo aproximadamente 1 minuto y después regresó hacia el oeste en dirección al área de la iglesia. Cuando los detectives le pidieron que describiera al conductor, Isaac dijo que era un hombre de piel oscura, con cabello negro y rizado, probablemente de origen hispano. En el momento en que el vehículo pasó frente a la casa de Isaac, Linda todavía caminaba por esa misma carretera rumbo a su hogar. Los detectives concluyeron que la presencia de ese vehículo en la zona y la desaparición de Linda podrían estar relacionadas. A partir de entonces, comenzaron a buscar grabaciones de cámaras de seguridad de las viviendas ubicadas a lo largo de la carretera y en las áreas cercanas. Gracias a la colaboración de los residentes locales, los detectives obtuvieron una gran cantidad de grabaciones de distintas cámaras instaladas en varias viviendas. La calidad de la mayoría de los videos era deficiente, pero el FBI logró mejorar las imágenes utilizando software especializado, lo que permitió captar detalles importantes. Las grabaciones mostraban al sedán rojo, identificado como un Kia Rio, circulando hacia el sur a las 12:36 de la tarde. Luego, el vehículo desapareció del campo de visión de la cámara, probablemente porque ingresó a un camino de acceso a una granja donde no había cámaras. A las 12:41 de la tarde, una joven vestida con ropa de color claro aparece caminando hacia el sur por el lado este de la carretera. La policía identificó a la joven como Linda. Llevaba puesto un delantal blanco, una prenda que forma parte de la vestimenta tradicional Amish y que ayudó a los investigadores a identificarla. Poco después, un hombre aparece en las imágenes proveniente de la dirección donde el automóvil había estado estacionado. El hombre cruza la carretera y se dirige hacia Linda. A continuación, ambos comienzan a caminar juntos hacia el lugar donde el vehículo estaba estacionado. Todo esto ocurre en apenas 34 segundos. Poco tiempo después, el Kia Rio rojo vuelve a aparecer en las grabaciones, saliendo del lugar donde había permanecido estacionado y dirigiéndose hacia la zona de la iglesia a la que Linda había asistido. Después de eso, el vehículo no volvió a ser captado por ninguna otra cámara de la zona. Lo más probable es que abandonara la región tan pronto como Linda subió al automóvil. Para los detectives no había ninguna duda. El hombre que aparecía en las imágenes, acercándose a la joven, estaba involucrado en su desaparición. Ahora necesitaban localizar el vehículo y determinar quién era su propietario lo antes posible, porque cada segundo era extremadamente valioso. El Kia Rio rojo tenía varias características que ayudarían a las autoridades a diferenciarlo de otros modelos similares. Tenía un alerón trasero, varias calcomanías, incluida una con las letras LCM en el maletero, además de abolladuras en los costados y en otras partes de la carrocería. Los detectives creían que esos detalles les ayudarían a localizarlo. Los agentes del FBI también crearon una imagen compuesta, mostrando cómo podría verse Linda con ropa casual y el cabello suelto, ya que cuando desapareció, llevaba la vestimenta tradicional Amish, un vestido beige, un delantal blanco y una cobertura negra para la cabeza. La policía continuó buscando a la joven en todo el condado y en las zonas cercanas. También siguió entrevistando a distintas personas con el fin de reunir la mayor cantidad de información posible. Durante esas entrevistas, los agentes descubrieron que varias personas habían visto el mismo automóvil, el Kia Rio rojo, circulando por la zona en los días previos a la desaparición de Linda. La policía recibió 3 denuncias independientes de testigos Amish. Todos los reportes provenían de mujeres que afirmaron haber sido seguidas por el mismo automóvil. Un grupo de 4 mujeres Amish vio el vehículo pasar junto a ellas en 3 ocasiones distintas.
Otras dos mujeres vieron el automóvil pasar más de una vez por otra carretera y se asustaron. Finalmente, tomaron atajos para alejarse de él. Una joven Amish que caminaba sola vio cómo el vehículo pasaba lentamente junto a ella en 4 ocasiones diferentes. El hombre que estaba dentro del vehículo la observaba fijamente. Aterrorizada, la joven corrió hacia un granero y se escondió. Según ella, desde el interior del granero podía ver que el vehículo se había detenido cerca, como si estuviera esperando que volviera a aparecer. La descripción del conductor proporcionada por estas mujeres coincidía con la que Isaac había dado a la policía. Un hombre de piel oscura, con cabello negro y rizado, probablemente de origen hispano. Con base en esto, la policía llegó a la certeza de que el conductor visto por las mujeres era el mismo hombre captado por las cámaras de seguridad acercándose a Linda y conduciéndola hasta el automóvil. Había estado recorriendo la zona durante más de un día en busca de víctimas, simplemente esperando una oportunidad para actuar. Linda, aunque medía aproximadamente 1,78 metros de altura, pesaba apenas 57 kilos, por lo que era justo decir que era una joven físicamente vulnerable en comparación con un hombre adulto. Así que, cuando el conductor del sedán rojo la vio caminando sola, aprovechó la oportunidad y la secuestró. Y sin duda, si no hubiera sido Linda, habría sido otra mujer de la comunidad, porque ese era claramente el objetivo del hombre. La policía también recibió el testimonio de una pareja Amish llamada Isaac y Sarah Stoltzfus, quienes afirmaron que alrededor de la 1:30 de la tarde del día de la desaparición, vieron el sedán rojo con una joven Amish sentada en el asiento del pasajero, vestida con un delantal blanco y una cobertura negra para la cabeza. Ahora bien, aunque compartían el mismo apellido que Linda, esta pareja no tenía parentesco con ella. El apellido Stoltzfus es uno de los más comunes dentro de la comunidad Amish del condado de Lancaster, por lo que hay muchas personas con ese apellido que no están relacionadas entre sí. De hecho, esta pareja vivía en un distrito Amish diferente dentro del condado, y después de informar lo que habían visto, la policía concluyó que la joven Amish que viajaba en el vehículo era Linda. Además, otro hombre Amish llamado Gideon King III, que se desplazaba en un carruaje tirado por caballos por una carretera cercana, también vio el vehículo con una joven Amish sentada en el asiento del pasajero. Con esta información, quedó aún más claro que el conductor del Kia Rio había secuestrado a la joven. La investigación continuó, y en ese momento, el principal objetivo de las autoridades era identificar al propietario del vehículo utilizado en el secuestro y localizarlo. Uno de los factores que complicaba la investigación era el hecho de que los Amish no utilizan tecnología. Como resultado, ciertos tipos de evidencia, como los datos de ubicación de teléfonos celulares o los registros de llamadas, simplemente no existían. Además, cuando Linda desapareció, sus padres no se dieron cuenta de que estaba desaparecida hasta muchas horas después, durante la madrugada del día siguiente. Y todos sabemos que, en casos como este, cada segundo cuenta. Los jóvenes del grupo con el que Linda debía reunirse aquella tarde asumieron que se había enfermado y que por eso no había asistido al encuentro. Como no tenían teléfonos celulares, no podían llamarla para comprobar si estaba bien. Todo esto dificultó enormemente la investigación policial y le dio al criminal una cantidad considerable de tiempo para actuar, ya que el tiempo de respuesta entre la desaparición de Linda y el inicio de la búsqueda fue muy lento. Para entonces, ya habían transcurrido muchas horas durante las cuales Linda permaneció en manos de su secuestrador. Bueno, amigos, no estoy intentando decir que los Amish deban utilizar tecnología. Respeto su decisión de no hacerlo y, de hecho, considero admirable su fe y su capacidad para mantener ese estilo de vida, algo que sinceramente yo nunca podría hacer. Pero la realidad es que se encuentran en una gran desventaja cuando tienen que enfrentarse a personas que no son Amish y que ingresan a sus comunidades con malas intenciones, como ocurrió en este caso. Piénsenlo, los Amish no utilizan automóviles, pero el criminal sí. Hoy en día, dependiendo de la velocidad a la que se conduzca, un automóvil permite abandonar una zona muy rápidamente antes de que alguien siquiera note lo ocurrido. Es posible atravesar varias localidades en poco tiempo, y eso fue exactamente lo que sucedió, ya que otros residentes Amish de un distrito diferente vieron el mismo vehículo en su comunidad poco después de la desaparición de Linda. Por eso, personalmente, no creo que sea apropiado que personas ajenas a la comunidad circulen libremente por las zonas donde viven los Amish. Lamentablemente, hay muchas personas malintencionadas en este mundo, por lo que, en mi opinión, la situación ideal sería que las comunidades Amish funcionaran de manera similar a una urbanización cerrada por motivos de seguridad,
donde solo pudieran ingresar personas autorizadas, además de policías y paramédicos cuando fuera necesario. Pero esa es solo mi opinión. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Bueno, la policía del condado y el FBI trabajaron intensamente para localizar el vehículo y a su propietario. Sin embargo, debido a la falta de nuevos testimonios y demás grabaciones de cámaras de seguridad, pasaron varios días sin avances importantes en la investigación. A principios de julio de ese mismo año, aproximadamente 10 días después del secuestro de Linda, los detectives finalmente lograron determinar quién era el propietario del Kia Rio Rojo a través del Departamento de Vehículos Motorizados. El vehículo pertenecía a Justo Roberto Smoker, de 34 años en ese momento y de origen costarricense. Justo había sido liberado recientemente de prisión y vivía en Paradise Township, aproximadamente a 6 kilómetros del lugar donde Linda fue secuestrada. El 8 de julio, la policía descubrió dónde trabajaba Justo, una empresa llamada Dutchland Incorporated, dedicada al sector del tratamiento de agua y ubicada a unos 16 kilómetros de la comunidad Amish. Agentes del FBI acudieron al lugar y localizaron el Kia Rio Rojo en el estacionamiento. El vehículo tenía exactamente las mismas características que el automóvil captado por las cámaras de seguridad cerca de la carretera donde Linda fue secuestrada. Para quienes no lo recuerden, el vehículo visto en las grabaciones tenía un alerón trasero, varias calcomanías, incluida una con las letras LCM en el maletero, y diversas abolladuras en los costados y en otras partes de la carrocería. Todos esos detalles coincidían con el Kia Rio Rojo estacionado frente a la empresa. Los agentes esperaron a que Justo terminara su jornada laboral y cuando salió, lo siguieron hasta su apartamento. No lo abordaron de inmediato. En lugar de eso, esperaron hasta el día siguiente. Al día siguiente, los agentes acudieron al apartamento de Justo y lo llevaron a interrogatorio. Durante la entrevista, le preguntaron qué sabía sobre la desaparición de Linda Stoltzfus. Los agentes no le revelaron toda la evidencia que ya habían reunido. Querían comprobar hasta dónde llegaría con sus afirmaciones. Justo les dijo que no tenía idea de quién era Linda ni de dónde podría encontrarse. Afirmó que nunca había estado en la zona donde la joven desapareció el 21 de junio y que no había llevado pasajeros en su vehículo durante los días recientes. También aseguró que había sido el único ocupante del automóvil durante ese periodo. Sin embargo, todas las pruebas recopiladas por las autoridades durante la investigación indicaban exactamente lo contrario. Además, numerosos testimonios situaban a Justo en el área donde Linda desapareció, tanto el día de la desaparición como el día anterior. 6 mujeres y una menor de edad, todas pertenecientes a la comunidad Amish, declararon que habían sido seguidas por el Kia Rio Rojo, y la descripción que proporcionaron del conductor coincidía con la apariencia física de Justo. Los agentes sabían que aquello no podía ser una coincidencia. Sabían que Justo había estado conduciendo ese vehículo por la zona en busca de una víctima. Incluso después de horas de interrogatorio y de que los agentes le mostraran pruebas que demostraban que había estado en la misma área el día en que Linda desapareció, continuó negando cualquier participación en el caso. Los agentes se dieron cuenta de que no iba a cooperar, por lo que decidieron mantenerlo bajo custodia mientras realizaban registros en su apartamento y en su vehículo. El vehículo de Justo, que ya había sido incautado el día en que fue llevado a interrogatorio, fue examinado minuciosamente. La policía observó que el automóvil había sido limpiado recientemente con mucho cuidado. Las alfombrillas de ambos asientos delanteros habían desaparecido y no pudieron ser encontradas en ninguna parte. En el maletero se descubrió una botella de lejía abierta. Sin embargo, en el apartamento de Justo, la policía no encontró nada que pudiera demostrar su culpabilidad ni ayudar a determinar el paradero de Linda. También se registró su casillero en el trabajo, pero allí tampoco se encontró nada de utilidad. Más tarde, tras revisar los registros de compras que Justo había realizado en los días previos al crimen, los agentes descubrieron que había adquirido varios artículos sospechosos. El 20 de junio de 2020, un día antes del crimen, Justo fue a un Walmart de Lancaster y compró ropa y un par de zapatillas grises con suela blanca. Después, compró bebidas alcohólicas en tiendas de la zona. Al día siguiente, 21 de junio, el día del crimen, Justo regresó al mismo Walmart por la mañana y compró 2 paquetes que contenían 8 pares de guantes desechables de nitrilo. También adquirió 3 pares de cordones negros y 2 pares de cordones negros para botas. Estos cordones para botas son más largos y resistentes que los cordones comunes, y los investigadores creen que los utilizó para inmovilizar a Linda. Ese mismo día, las cámaras de seguridad de Walmart lo grabaron usando las zapatillas grises con suela blanca que había comprado el día anterior. Sin embargo, ninguno de esos artículos fue encontrado en su vehículo, apartamento o casillero de trabajo.
Era como si los hubiera comprado para un único propósito y luego se hubiera deshecho de ellos para eliminar cualquier evidencia. Además, durante el registro de su apartamento, la policía no encontró ningún calzado que pareciera necesitar cordones nuevos. Las autoridades concluyeron que Justo había realizado un reconocimiento previo de la comunidad Amish el 20 de junio, donde observó que algunas mujeres Amish caminaban solas y podían convertirse en objetivos fáciles. Luego, regresó a casa y, a la mañana siguiente, el 21 de junio, fue a Walmart para comprar los artículos que planeaba utilizar en su plan para secuestrar a una mujer Amish. A pesar de todas estas pruebas, Justo continuó negando cualquier participación en el secuestro. El 10 de julio de 2020, el FBI ofreció una recompensa de $10,000 por información que permitiera localizar a Linda. Poco después, la policía descubrió algunas prendas de vestir de Linda enterradas en una zona boscosa de Bronx, aproximadamente a 5 kilómetros del lugar donde había sido secuestrada. Entre los objetos encontrados había un sostén blanco y un par de calcetines marrones. Los registros de telefonía celular mostraron que Justo había estado en la zona donde la ropa fue enterrada en múltiples ocasiones durante los días posteriores a la desaparición de Linda. La familia de Linda examinó las prendas y confirmó que le pertenecían. La ropa fue enviada a un laboratorio forense para ser analizada. Poco tiempo después, las autoridades anunciaron que se había encontrado material genético de Justo en uno de los calcetines enterrados. Más pruebas revelan que, después del secuestro, Smoker colocó a Linda en su vehículo y viajó a zonas remotas en el lado este del condado de Lancaster, incluyendo áreas densamente boscosas en las montañas galesas. El análisis de los datos del teléfono celular indica que Smoker luego viajó al área de 3104 Harvest Drive, donde más tarde se encontraron enterrados el sostén y las medias de Linda en una zona boscosa. La evidencia del teléfono celular nuevamente indica que Smoker regresó al área de ese sitio en varias ocasiones durante los días siguientes. De manera significativa, las pruebas revelaron que se encontró un perfil de ADN atribuible a Smoker en una de las medias enterradas de Linda. Esta era una prueba contundente de que él era efectivamente el responsable y, para ese momento, todos ya esperaban el peor desenlace posible para Linda. Aún así, Justo continuó negando cualquier participación en la desaparición de la joven. Sin embargo, debido a la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, las autoridades decidieron mantenerlo bajo custodia sin derecho a fianza. En diciembre de 2020, después de que los investigadores reunieran más pruebas en su contra, fue acusado formalmente de homicidio y la Fiscalía anunció oficialmente la ampliación de los cargos. Hoy, basándonos en esta investigación colaborativa, Justo Smoker ha sido acusado de un cargo de homicidio criminal por la desaparición y muerte de Linda Stoltzfus. En este momento, Smoker se presume inocente, y nuestra oficina garantizará un proceso justo y debido a medida que avancemos con esta acusación. La búsqueda de Linda Stoltzfus continuó, pero ya no quedaba ninguna esperanza de encontrarla con vida. En abril de 2021, aproximadamente 10 meses después de la desaparición de Linda, Justo decidió confesar el crimen y revelar la ubicación del cuerpo de la joven como parte de un acuerdo con los fiscales. El acuerdo consistía en que Justo confesaría el crimen y revelaría dónde había enterrado el cuerpo, y a cambio, los fiscales no solicitarían la pena de muerte. Justo confesó que se acercó a Linda y la secuestró el 21 de junio de 2020. Declaró que llevó a la joven a una zona aislada, situada a varios kilómetros del lugar del secuestro, y allí la sometió a actos no consentidos. Posteriormente la mató estrangulándola con uno de los cordones que había comprado, y para asegurarse de que realmente estuviera muerta, la apuñaló varias veces. Después condujo hasta la zona boscosa de Bronx, el mismo lugar donde se habían encontrado algunas prendas de la víctima. Allí retiró parte de la ropa de Linda, incluido el sostén blanco y los calcetines marrones que posteriormente fueron recuperados. La ropa fue enterrada por separado del cuerpo. Durante los días siguientes, entre el 22 y el 27 de junio, Justo regresó al lugar al menos 7 veces. Cuando se dio cuenta de que el sitio que había elegido originalmente para enterrar el cuerpo de Linda estaba relativamente cerca de su casa, decidió trasladarlo, porque temía que fuera descubierto con mayor facilidad. Por ello, aproximadamente 2 días después, trasladó el cuerpo de Linda a un lugar más alejado y relacionado con su rutina diaria. Enterró el cuerpo envuelto en una lona detrás de la empresa de tratamiento de agua donde trabajaba, cerca de unas vías férreas.
Las autoridades acudieron al lugar utilizando un mapa dibujado por el acusado. Allí encontraron el cuerpo de Linda envuelto en una lona. Todavía llevaba puesta la ropa que había usado para ir a la iglesia, incluida su cofia. Se habían utilizado cordones y bridas plásticas para atar sus tobillos y sus muñecas detrás de la espalda. Un cordón delgado conectaba las ataduras de los tobillos y las muñecas, y estaba enrollado alrededor de su cuello. Su banda de tela y su delantal habían sido envueltos firmemente alrededor de su cabeza, y cinta adhesiva cubría su boca. El médico forense concluyó que la causa de la muerte fue la asfixia, y que la herida causada por un objeto punzante fue un factor contribuyente. La presencia de sangre en el esófago indicó que estaba viva cuando fue herida con un objeto afilado. La autopsia indicó que había sido sometida a actos no consentidos. Sin embargo, Justo, a pesar de haber confesado el crimen, negó haber cometido actos de esa naturaleza. Debido a que el cuerpo permaneció en ese lugar durante aproximadamente 10 meses, la identificación solo fue posible mediante registros dentales. La pesadilla de 10 meses de incertidumbre finalmente había terminado, pero fue reemplazada por una realidad devastadora. Hablando con la prensa poco después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de Linda, su tío Mervyn Fisher expresó el profundo dolor que embargaba a toda la familia. Bueno, antes que nada diría que es un suspiro de alivio. Sabes, hay una parte de nosotros que es casi como agridulce, la parte de que definitivamente hay alivio de que ella haya sido encontrada y ahora puede haber sanación, puede haber cierre. Y, con el cuerpo recuperado, los fiscales finalmente pudieron avanzar para garantizar que se hiciera justicia. El 23 de julio de 2021, Justo Roberto Smoker se declaró culpable del secuestro y asesinato de Linda Stoltzfus y fue condenado a pasar décadas en prisión, sumado al tiempo adicional que enfrentaba por haber violado las condiciones de su libertad condicional. Podría permanecer hasta 88 años tras las rejas. Los fiscales afirmaron que habían estructurado el acuerdo de manera que Justo, muy probablemente, nunca recuperara la libertad. La familia de Linda decidió no asistir al proceso judicial, pero comunicó a los fiscales que con el tiempo tenían la intención de perdonarlo por lo que había hecho. Algún tiempo después, Justo pidió perdón a la familia de Linda. Linda fue enterrada en un cementerio Amish del condado de Lancaster, Pensilvania. Fue un funeral típicamente Amish, sencillo, discreto y privado, de acuerdo con sus tradiciones. Según los informes, familiares y miembros de la comunidad Amish asistieron en gran número. El caso recibió una enorme atención en todo Pensilvania y posteriormente en todo Estados Unidos. Crímenes de esta naturaleza son extremadamente poco comunes en las comunidades Amish, que generalmente son consideradas lugares muy seguros. El caso generó un gran temor entre algunos Amish hacia las personas ajenas a la comunidad, y el miedo entre las jóvenes que suelen caminar solas aumentó considerablemente, ya que son más vulnerables que los hombres. Hoy en día, el caso de Linda Stoltzfus sigue siendo recordado como uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de la comunidad Amish de Pensilvania. Actualmente, el caso de Linda Stoltzfus sigue siendo recordado como uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de la comunidad Amish de Pensilvania. Bueno, gente, este fue el video de hoy. Cuéntame aquí si ya conocías este caso. Deja tu comentario aquí porque, como ya saben, me ayuda mucho. Les agradezco mucho por verme hasta el final. Me despido por aquí. Un gran abrazo y hasta la próxima.